esta es la gran duda o una de las cosas que mucha gente me pregunta. ¿Cómo consigo un empleo blockchain siendo junior? La realidad es que hay que saber interpretar qué significa la palabra junior. Si ya sabéis que una palabra cada uno puede dar un significado distinto y mucha gente toma la palabra junior como voy a ir yo a la empresa sin saber absolutamente nada, esperando a que la empresa me contrate, me pague y además me forme. Si eso es lo que queremos conseguir en el sector blockchain, es totalmente imposible. Ninguna empresa te va a contratar y te va a dar un empleo sin tener ni idea y sin aportar nada a la empresa. Entonces, ¿cómo podemos solventar esta problemática, entre comillas, esta situación para conseguir nuestro primer empleo blockchain, que realmente ese es el objetivo? Tenemos que hacerle ver a la empresa que vamos a aportar valor a su código, su empresa, su desarrollo desde el día 1. Y eso tenemos que hacerlo, obviamente, con un trabajo previo nuestro, que es el de formarse. Esta es la parte clave, porque después todo lo que vamos a explicar, que son un poco metodologías o técnicas para hacerle ver a la empresa que somos aptos para trabajar con ellos, de nada valen si luego no eres capaz de demostrárselo de manera técnica y de manera correcta. Esa es la única forma, formarse. O sea, esto es la clave para todo lo que viene después. Pero, ¿qué ocurre una vez ya estamos formados? Ya sabemos programar blockchain, somos buenos, tenemos toda esta parte. ¿Cómo hacemos para conseguir el primer puesto de empleo? Esto que voy a contar ahora no solo vale para el primer puesto de empleo, sino para cualquier otro. Lo que voy a explicar es como, por así decirlo, lo que haría incluso yo, que llevo ya muchos años en blockchain, si tuviera que conseguir un empleo ahora desde cero y quisiera pues entrar a una nueva empresa. Y son todas las cosas que yo he podido hacer durante toda mi carrera que lo que hacen es mostrar a la empresa que estoy por delante del resto de candidatos, que eso es justamente lo que queremos. Entonces, lo más importante es formarse. Cuando una empresa pone... Cuando una empresa te pone una oferta de empleo que buscan a alguien con 3 años de experiencia en blockchain, no se están refiriendo a que buscan a alguien que lleve 3 años trabajando en una empresa blockchain. Es decir, imaginemos que viene un programador que lleva 1 año en una empresa blockchain y 2 años por su propia cuenta. Les va a dar absolutamente igual que no sean 3 años reales trabajando en una empresa blockchain. Realmente lo que una empresa quiere es que tengas el conocimiento equivalente a esos 3 años de experiencia trabajando en blockchain. Eso es lo que mucha gente no entiende y que por no haber trabajado 3 años reales en una empresa todos los días no aplican ese tipo de ofertas de empleo. Y lo que digo, es súper importante haber estado formado para poder aplicar, obviamente. Si ni siquiera sabes crear un smart contract, ni te puedes plantear aplicar este tipo de ofertas de empleo. Pero si tú ya sabes programar en blockchain, has hecho proyectos, que esa parte también la explicaremos ahora, y realmente eres apto en conocimiento para lo mismo que si hubieras estado 3 años trabajando en blockchain, pues sí que vas a poder aplicar a ese tipo de empresas. Entonces, estamos dando por hecho que sí que tenemos ya la parte de la formación, estamos formados, somos buenos programadores blockchain y tenemos todo este conocimiento ya dentro de nosotros mismos en nuestro stack de habilidades. ¿Cómo hacemos para demostrar a la empresa que somos el candidato perfecto para el puesto en el que están buscando, aunque sea nuestro primer puesto de empleo y tengamos ya estén pidiendo 3 años de experiencia? Cuando digo que va a ser nuestro primer puesto de empleo, me estoy refiriendo o a nuestro primer puesto de empleo en blockchain, o si ya tienes años de experiencia previos en otro sector de la programación y estás aplicando por primera vez a un puesto de empleo blockchain y va a ser tu primer puesto de empleo blockchain, pero ya has trabajado en nuestros puestos como por ejemplo full stack, backend, frontend u otro tipo. Esto que voy a explicar aquí también se aplica para ambos casos, ¿vale? Dame un segundo, voy a cerrar esto. Básicamente hay dos partes. La parte primera es un portfolio de proyectos. Esto es lo primero que va a ver el recruiter o la persona que está abordando el proceso de selección para la empresa. Si tú aplicas sin tener pues ni un CV grande o tampoco tienes un LinkedIn optimizado para ese sector en el que tú estás aplicando, es decir, si también das, sobre todo en el sector blockchain, si das apariencia de ser un bot, es decir, alguien que se acaba de crear un perfil hace poco, hace apenas semanas,
o alguien que no tiene ni más de 5 proyectos o de 10 proyectos incluso en su GitHub en blockchain, ni te van a contestar. Esa es la realidad. Tienes que tener un proyecto de portfolios grande y además avanzado. Porque todo el mundo sabe hacer tokens RC20, todo el mundo sabe hacer dos smart contracts simples. Entonces, eso no es lo que una empresa blockchain busca, ¿vale? Una vez ya tenemos ese portfolio de proyectos blockchain, en vuestro caso, los que estáis aquí todos vais a tener más de 27 proyectos. Ya es una gran cifra de proyectos y además son avanzados. 27 proyectos son los que tenéis todos de aquí. Pero no vamos a hablar de lo que ya tenéis, lo que todos veis en la formación simplemente por hacerla, sino que realmente estoy explicando todo esto porque esto es ir un paso más allá y realmente es lo que yo haría y lo que tenéis también en el módulo de encontrar empleo, la sección de cómo podéis tener más posibilidades. Os explico también todo esto en detalle. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es hacerle ver a la empresa que somos el candidato perfecto para su puesto y para su empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, no podemos tener... Bueno, las partes fundamentales son, como estamos diciendo, yo diría que son 3. Portfolio. Bueno, portfolio y CV. Bueno, voy a diferenciarlo. Voy a diferenciar portfolio. Voy a diferenciar también CV. Y luego también voy a poner... segundo, ¿hay alguien más llamando para entrar aquí? No, por ahora no. Portfolio CV y lo voy a poner ya la parte de proceso de selección. Estoy diferenciando todas estas partes porque lo que quiero que se entienda, portfolio CV y proceso de selección. Aquí va a haber una línea roja y esta línea roja, si esto fuera una línea del tiempo, es decir, que esto es el segundo 0 y este es el segundo X, empezamos desde aquí. Esta línea roja está definiendo cuando ya entramos en el proceso de selección, porque mucha gente ni siquiera consigue llegar a entrar al proceso de selección, sino que simplemente las empresas ni le contestan. ¿Por qué es esto? Vamos a hacer esta separación es una separación muy importante porque las acciones que vamos a tomar son totalmente distintas. En cualquier caso, siempre el portfolio de proyectos grandes lo tenemos que tener, pero imaginemos que tenemos la empresa de staking. Empresa de staking, sin más. No voy a entrar mucho más en detalle de qué tipo de empresa va a ser. Pero vamos a poner que es una empresa de staking, ¿ok? Perfecto. La mayoría de gente, y la mayoría de gente, cuando digo la mayoría de gente, es gente que ni siquiera está en. Bueno, gente que obviamente no está en la academia porque no sabe todo esto. Actúan en masa, como actúa la mayoría de personas en el mundo, sin pensar mucho, haciendo lo mínimo y haciendo todo de manera genérica. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que ni siquiera van a tener 27 proyectos en su portfolio. A lo mejor tienen... Habrá gente que tenga 0, habrá gente que tenga 5 proyectos y habrá gente que tenga 10 proyectos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esos 10 proyectos que la mayoría de gente va a tener son proyectos genéricos. Es decir, crear un token, crear, no sé, por ejemplo, un banco, etcétera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los alumnos de Blockchain Accelerator, porque se saben todos estos trucos. Básicamente, esto es fundamental. Es crear proyectos para tu propio portfolio, aparte de los 27 que ya tienes, que estos te dan como una base, una masa de proyectos que tú ya tienes. Tú lo que tienes que hacer es crear proyectos enfocados a staking. Sobre todo a lo que esta empresa esté haciendo ahora mismo. Es muchísimo más trabajo porque por cada empresa a la que tú aplicas tienes que hacer proyectos custom distintos. Pero es que funciona, es que esto funciona. Entonces, aquí hay mucho trabajo de estudiar a la empresa. Antes de aplicar a una empresa hay que estudiarla muy bien. La mayoría de empresas blockchain tienen sus docs públicos, publican lo que están haciendo. Es tan sencillo como básicamente ir y leerlo. Espera, que no sé si me habéis puesto algo por el chat. Un segundo. No. Lo que digo, la mayoría de empresas blockchain tienen su documentación pública. Hacen posts en LinkedIn sobre cómo está yendo el roadmap de desarrollo que están siguiendo. Es tan
fácil como seguirlos en LinkedIn, estar al tanto de sus noticias, suelen tener un blog donde también van posteando objetivos y también puedes leer sus smart contracts que están públicos en Etherscan la mayoría, así que puedes hacerte una idea muy precisa de lo que esta empresa está haciendo, de lo que esta empresa quiere conseguir y de los problemas que esta empresa quiere. Entonces, es tan sencillo como ponernos desde el punto de la vista del CEO. Normalmente el CEO no es el que hace los procesos de selección, pero bueno. Si el CEO ve a 99 personas que están aplicando con proyectos genéricos que no tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo, probablemente algunos sí que entra al proceso de selección, dependiendo de cómo sean estos proyectos. Pero si en cambio tenemos aquí a una persona que además de estos 27 proyectos, que ya tiene más del triple que esta gente y que además tiene proyectos custom totalmente personalizados para esa empresa, que ha diseñado a medida, haciéndole ver a la empresa que conocen lo que ellos están haciendo, que si le contratan va a aportar desde el día 1, desde el punto de vista del CEO es que va a ir directamente a contratar a esta persona. No a contratarlo como tal, pero sí que va a ir directamente a que sea su opción número 1 en el proceso de selección. Esto fue justamente lo que también expliqué en unas clases anteriores y aplicó Lucas. Y es que ha funcionado. O sea, ha sido el primero en el proceso de selección. Ya le hicieron la oferta el otro día. Y es que funciona. Y es que es simple lógica y mucha gente ni lo aplica. Pero es simple lógica. Cuando os estoy comentando que esto hay que hacerlo con los proyectos que estamos creando, proyectos custom, también se aplica al CV. Hay que generar un CV totalmente customizado para cada una de las ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque esta empresa de staking va a buscar y va a pedir unos requerimientos totalmente distintos a lo que a lo mejor te está pidiendo una empresa de tokenización de activos. Obviamente, en tu CV de tokenización de activos tienes que mencionar todo lo que has hecho sobre tokenización de activos, también el resto de cosas, pero tienes que poner los highlights en el top 1 de tus proyectos de tokenización, top 2 tokenización también y top 3 tokenización y luego también el resto de cosas. Y en la empresa de staking lo contrario, tienes que subrayar y enfatizar los proyectos de staking que hayas hecho. Es algo lógico, pero que el 99.9% de personas no hacen. ¿Por qué? Porque esto lleva mucho trabajo. Pero es que, bueno, si queremos conseguir una recompensa tan grande que es entrar en una empresa de blockchain, tenemos que poner mucho trabajo. Y obviamente la recompensa también es muy, muy grande. Esto nos va a servir para entrar o tener muchas más posibilidades de entrar al proceso de selección. La mayoría de gente, las empresas y los reclutadores ni les responden, porque es que aplican de manera genérica, pero ni siquiera entran al proceso de selección. Entonces, una vez ya estamos en el proceso de selección, aunque también me gustaría matizar e incluir un punto previo, que es cómo aplicar. Si os dais cuenta, todo lo que estoy expresando o comunicando aquí en este vídeo es para diferenciarte del resto de personas. Los dos puntos claves son diferenciarte del resto de personas que están aplicando a esa oferta de empleo y hacerle ver a la empresa que tú eres la persona que les va a dar resultado desde el minuto 1. Todo esto que os estoy haciendo solo sirve si te has formado y tienes el conocimiento técnico que esa empresa busca. Si te das cuenta y aplicas todo esto, da igual que sea tu primer empleo blockchain, tu segundo empleo blockchain, tu tercer empleo blockchain, la empresa se va a dar cuenta de que estás haciendo un proyecto que les soluciona el problema que ellos tienen ahora mismo o que les da un feature. No siempre te tienes que enfocar en problemas, a lo mejor es una nueva funcionalidad desde el día 1. O sea que si te contratas vas a estar al nivel de sus programadores al día siguiente. De esta forma es la forma que hay que aplicar para conseguir un empleo siendo junior o siendo tu primer empleo en una industria. En este caso lo estoy explicando para la industria blockchain, que es donde estamos todos nosotros. Luego también para el proceso de selección, ¿cómo aplicar? Esto es exactamente lo mismo. La mayoría de personas van a aplicar de la manera tradicional. Si aparece una oferta de empleo con aplicación simple en LinkedIn, van a aplicar de esa forma y ya está. Y se van a olvidar. Van a enviar un CV genérico, sin proyectos y de la manera tradicional. Aplicación simple y ya está. ¿Cómo vamos a aplicar nosotros? Los que estamos aquí en Blockchain Accelerator y sabemos cómo hacer todo esto. Muy sencillo. Hay que aplicar de todas las formas posibles. Hay que llamar la atención de todas las formas posibles. ¿A qué me refiero? Obviamente tienes que aplicar también como todo el mundo, porque es como la vía que la empresa ha abierto para aplicar. Pero hay que diferenciarse, hay que llamar la atención de la empresa y hay que hacerlo de cualquier forma. De cualquier forma me refiero a buscar en LinkedIn. ¿Quién es el CEO de la empresa? ¿Quién es el CTO? ¿Quién es el recruiter que está trabajando con ellos? Y tienes que hablarles a cada uno de ellos por separado, haciéndoles ver
que tienes interés en entrar a su empresa y a la oferta de empleo que acaban de aplicar. Y lo que vuelvo a decir, no valen textos genéricos con CVs genéricos. Al CEO se le habla de una forma, al CTO se le habla de otra forma. Obviamente al CTO se le hablará de forma más técnica que al CEO. Al recruiter también de una forma distinta. Entonces hay que diseñar textos que se conocen como cover letters en este sector, en el sector tecnológico o en cualquier otro sector en verdad de empleabilidad. Hay que diseñar CVs también específicos y también proyectos específicos adaptados a la oferta de empleo, pero también habla cada persona por separado. Las formas de hablar a estas personas: LinkedIn, la web también suelen tener abierto para aplicar aparte de por LinkedIn, también por email y también una forma fundamental que es por contactos. En el caso de Lucas, que os decía, yo le puse en contacto con la empresa. Al principio no le respondían, pero aplico lo que dije aquí. Proyecto custom enfocado a lo que la empresa estaba haciendo, así que entró directamente al proceso de selección. Obviamente por una recomendación de un contacto y además con un proyecto custom tienes muchas más posibilidades. Pero una vez entró el proceso de selección, estoy hablando de él porque es un caso reciente, pero también me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísimas más personas. Te puedes quedar a mitad del proceso de selección porque a lo mejor no estás dando el 100% y estás haciendo lo que hace todo el mundo, que es esperar a que te contesten, hacer lo mínimo que te piden, etc. Los procesos de selección tienen varias fases. La fase primera es con el recruiter, luego tenemos otra fase, normalmente la que te piden un reto técnico para entregar días después, es decir, un home task. Y realmente en estas dos fases, que sería la primera y la segunda, es donde está un poco la clave de todo, porque después pueden que haya una entrevista técnica donde te preguntan cosas sobre lo que has hecho aquí para que realmente hayas usado una IA o no la hayas usado, tengas conocimiento de lo que has hecho y no simplemente hayas pedido a Claudio o ChatGPT que te haga el código. Y luego hay una oferta final. Antes de seguir con el vídeo, tengo un montón más de clases grabadas exactamente como esta, fragmentos de mis clases en directo con alumnos y que los tengo publicados de manera totalmente gratuitas en un archivo, en un fichero. Así que coméntame la palabra YouTube, háblame por DM de LinkedIn o por DM de Instagram y te voy a mandar todo ese archivo totalmente gratuito para que puedas ver todas estas clases sin ningún compromiso y de manera totalmente gratuita, como he dicho. Bien, estas son las dos fases claves donde tenemos que dar nuestro 100% para estar seguros de que vamos a llegar muy lejos o incluso conseguir el empleo en un proceso de selección. Lo importante, no lo importante, sino cuando ya estamos aquí, las posibilidades de conseguir el empleo son muy altas. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los únicos que estamos invirtiendo tiempo y dinero, porque al final tiempo es dinero, en hacer el proceso de selección. La empresa también lo está haciendo. La empresa está invirtiendo personal, tiempo y obviamente lo que está destinando en recursos de toda la empresa para hacer el proceso de selección. Entonces, si tú ya has pasado la primera entrevista, la segunda, que son las más importantes, cuando estás en la tercera y en la cuarta, realmente están muy interesados en ti. Si llegas a la oferta final, también tienes muchísimo poder de negociación. Porque si ya estás aquí, la empresa realmente quiere contar contigo. Si tú no aceptas la oferta que te dan y haces una contraoferta, hay muchas posibilidades de que te aumenten el salario. He visto aumentos de casi un 50% o incluso un 50% de la oferta inicial, porque ponte desde el punto de vista de la empresa. Si no te acepta a ti, tienes que volver a empezar el proceso de selección si no tiene un segundo candidato a este punto. Porque a lo mejor tiene un candidato, el segundo candidato, el que va en segundo puesto en el proceso, pero es que ni siquiera a lo mejor ha llegado a este punto o no les ha gustado las respuestas que ha dado en el punto 3 en la entrevista técnica. Y es que es lo que digo, no es un sector muy saturado, así que hay muy poca gente que llega a estos puntos. Pero la clave es dar el 100% y como en inglés se dice, es give the extra mile, es hacer más de lo que te están pidiendo. En la primera parte, en la primera entrevista con el recruiter va a estar esperando que simplemente vayas a la entrevista, te presentes y hables de lo que tú has hecho. ¿Qué vas a hacer tú? Dar mucho más que eso. Vas a estudiarte, que ya lo deberías de haber hecho antes en los pasos previos, qué está haciendo la empresa, conocer muy bien lo que necesitan para ese puesto,
imaginarte, o no imaginarte, sino intuir lo que vas a hacer cuando estés trabajando en ese puesto para esa empresa y hablarle a la recruiter de cosas que hayas hecho relacionadas con lo que vas a hacer en ese puesto, para así dar la sensación de que tú ya has trabajado o ya has hecho cosas previas que están relacionadas con el puesto al que estás aplicando. Y no me estoy refiriendo a fakearlo, para nada, me estoy refiriendo a realmente hacer esas cosas que se están exigiendo en esa oferta de empleo, en esa entrevista. Es decir, si están pidiendo hacer alguien que tenga conocimientos de Smart Contracts con Solidity, habiendo desplegado Bolts que reciban staking, pues hacer un proyecto antes de esta primera entrevista que haga todo esto, que además está relacionado con lo que hace esa empresa y que lo puedas demostrar en esta entrevista y hablar no muy técnicamente porque en esta entrevista no se suele hablar técnicamente, pero que puedas hablar largo y tendido sobre esto, porque la recruiter ya después le va a pasar tu feedback ya al equipo interno, a los que te van a poner el reto técnico. Y esta parte también es súper importante. Es súper importante hacer lo que os digo, give the extra mile, hacer más de lo que te están pidiendo. Si te piden que hagas una aplicación con un feature A, feature B y feature C, es decir, 3 funcionalidades, tú vas a hacer esas 3, las vas a hacer perfectas y además no solo las vas a hacer, las vas a desplegar en real, les vas a hacer una documentación y además vas a hacer aparte, porque no te las han pedido, aparte como entregable, aparte, dos features extras que no te han pedido, pero que según tú tendrían lógica añadir sobre lo que te han pedido y que además esté relacionado con lo que la empresa haga. Porque normalmente estos retos técnicos están relacionados ya con lo que la empresa hace. Entonces tú haces las 3 que te piden y haces 2 más. Y además explicas en otra documentación o en otra cover letter por qué has hecho esas 2 más y por qué esas 2 que tú has hecho, por qué las has elegido hacer. Aquí explicas que es porque tú has visto que la empresa está haciendo A, B y C y probablemente en tu puesto de empleo vas a hacer A, B y C. Así que esta feature que tú has hecho nueva va a hacer A, B y C y está relacionado con el home task que te ha dado y además crees que eso va a hacer que la empresa consiga B, C y D. Es decir, ponte desde el punto de vista de la empresa, si le llega un candidato que hace todo esto, es imposible que lo ponga al mismo nivel que candidatos que tienen 5 proyectos en su portfolio, te aplican solo de la manera tradicional. Recordemos que nosotros vamos a aplicar de la manera tradicional, vamos a mandar emails, vamos a aplicar desde web, vamos a hablar al CEO, al CTO, otros compañeros, a lo mejor programadores seniors, que puedas... Obviamente no puedes saturarles a todos, tienes que hablarles de manera genuina, que te interesa la oferta de manera genuina, unirte a la empresa de manera genuina y olvídate de hacer textos con IA que creas que te van a dar el empleo por hacer una cover letter con IA, porque eso se huele de lejos y nadie quiere leer textos con IA que sabemos que ha hecho una IA. Así que tienes que hacer cosas muy personalizadas y para ello hay que hacer un trabajo previo muy grande de estudiar bien a la empresa qué es lo que quieren y qué es lo que probablemente van a estar esperando de ti para diseñar todo tu proceso de selección, incluso desde cuando aún no has entrado ni al primer punto de entrevistas, para comunicarles que tú eres la persona que esa empresa necesita y que van a poder contar contigo a corto, a medio y a largo plazo, que es lo que una empresa busca. Y una vez hayas pasado estos 2 primeros puntos, vas a tener algo más de trabajo pues en el tercero para responder las preguntas sobre lo que has hecho, pero ya cuando estés en el cuarto, 100% el trabajo va a ser tuyo, porque lo que digo, la empresa ha invertido muchísimo tiempo, recursos, personal en llegar a este punto contigo y realmente quieren que tú te unas. Así que aquí vas a tener un gran peso en la negociación, vas a tener un gran poder de negociación. Aquí miraros los bloques que también tenemos en la parte de conseguir empleo en la formación, que ahí doy todos los tips que a mí me han servido en toda mi carrera como negociante de ofertas del sector y muchas me han hecho conseguir mucho más de lo que esperaba o mucho más de lo que había situado en el rango para la entrevista. Así que échale un ojo porque sirve muchísimo y cuando estás en este punto es que tienes muchísimo poder de negociación. Esto que acabas de ver ha sido un clip, un fragmento de una de las clases en directo con los alumnos de Blockchain Accelerator que hemos tenido. Una clase de muchísimo valor realmente y con muchísimos puntos a tener en cuenta y realmente con pues toda mi experiencia o con mucha parte de mi experiencia lo que a mí me ha servido para poder encontrar empleo en el sector y que es una metodología que 100% sirve porque es de simple lógica pero que muy poca gente hace. Entonces, si te ha gustado lo que hemos visto, estás interesado en aprender blockchain y además quieres hacerlo en tan solo 90 días, 90, 120 días, 3, 4 meses y ya empieces a realizar tus primeras entrevistas en el sector
y unirte con nosotros para hacerlo todo paso a paso y totalmente guiado, te voy a dejar un link en la descripción para que puedas agendar una llamada y que así alguien de mi equipo se pueda reunir contigo de manera totalmente gratuita, sin ningún compromiso, evaluar en detalle tu perfil y ver si realmente tiene sentido y te podemos ayudar a dar este cambio de carrera o iniciar tu carrera en el sector blockchain totalmente desde cero o en el punto en el que te encuentres ahora mismo con toda esta parte técnica que has visto, mucho más contenido que tenemos y obviamente todos nuestros contactos de reclutadores del sector que te van a poner en contacto directo con empresas blockchain del sector. Así que como digo, te dejo el link en la descripción para que puedas agendar tu llamada